lo enfatizamos esta mañana, pero alentadoras de que tenemos ya un periodo de reducción de la epidemia. Abrimos la semana de información, que es la semana 3, en este momento estamos viviendo la semana 5 del año, con una reducción de 20%, y a lo largo de los primeros 2 días de la semana, lunes y martes, esta 20% solo se contrajo a el 19%, y 4% de los casos son los casos activos, y también, como se ha mostrado, la hospitalización ya no sigue aumentando. Y también el otro dato importante es el que resulta mucho más esperanzador, y es que se redujo la mortalidad. Llegamos a tener máximos de mortalidad diaria muy lamentables, de cerca de 1.200 pérdidas de vidas por día, y en este momento estamos teniendo en promedio 460 o 465 por día, es decir, es una reducción sustancial, más del 60%, y eso es importante tenerlo presente cuando apreciamos cuál es la intensidad de la epidemia. Sin embargo, estas medidas de precaución hay que seguirlas y estar conscientes que la epidemia no se ha acabado, y que en tanto siga la epidemia activa en el resto del mundo, estas medidas serán necesarias. ¿Quién es responsable? Aquí a veces se pregunta, ¿quién es el responsable? Todos. Cada persona es responsable de cumplir estas medidas. Son las mismas recomendaciones que se dan en todo el mundo, son las que están disponibles. Además de, afortunadamente ya, el mecanismo de protección específica que representan las vacunas. Pero estas deben seguir vigentes. ¿Quién más es responsable? Los gobiernos de los estados son autoridad sanitaria. Las decisiones administrativas de que se cierren los restaurantes, los hoteles, los gimnasios, los parques, las empresas no esenciales, son responsabilidades estatales, y también es responsabilidad de los gobiernos municipales, porque los espacios públicos, parques, jardines, incluso los cementerios, son responsabilidad de los municipios. Entonces los gobiernos municipales también tienen que jugar un papel crucial, pero en general toda la sociedad, porque si estas medidas no se cumplen, por más que estén dichas una y otra y otra y otra y otra vez, y que estén en guías técnicas y que conformen parte de una estrategia nacional, si no se cumplen, pues no se logra su propósito. Bueno, ya escucharon ustedes a Gatell diciendo que está muy contento porque principios de esta semana, en los primeros días de esta semana, el promedio de muertos era entre 460, 465, bien contento. Qué ganas de manipular la percepción de la gente, sobre todo los que no tienen cuando menos la curiosidad de revisar los datos todos los días. Porque quien no haya puesto atención en lo que ha venido pasando puede decir, ay, qué bueno, ya no se mueren 1,200, ya nomás se mueren 465. Pero es que esa no es la realidad. Estos son los datos tomados, obviamente, como fuente oficial del Gobierno de México. El número de casos, que esto lo hemos presentado aquí muchas veces. Esta curva que nunca se aplana, o sea, eso ya lo damos por descontado. El número de casos por día, que por ejemplo el día de ayer fueron 13,575. El número de casos activos, que el día de ayer quedaban activos, aquí está, 275,887, cuesta trabajo ponerlo. Luego el número de muertes, logarítmico, para que vean la curva jamás se aplana, ¿no? Nunca. El número de muertes, y aquí es donde está interesante porque esto es lo que utiliza Gatell para engañar a las personas. Vean la parte derecha de esta gráfica, las columnas, por ejemplo, ayer hubo 1,682 muertos, y anteayer hubo 1,700, ahorita lo vemos en números, 1,707, pero en medio pues están los días en los que no hubo reporte de casos, o por lo regular suele haber a principios de semana, muy poquitos casos porque sábados y domingos no reportan la totalidad de los casos en todo el país. Por eso se ven barritas grandes y luego pequeños espacios
que son todos esos días donde no se reporta de manera completa. Y por ejemplo, podemos ver aquí en esta semana cómo hay un día que tiene 362 casos. Estos son los que aplaude Gatell. Se va a ver de manera más clara aquí. Miren, estos son los que él dice. A partir de aquí, él dice, no hombre, los primeros días, sí, el día 1 de febrero reportaron 462. El día 2 de febrero reportaron 564. El día 3 de febrero reportaron 433, pero no más. Y esto ocurre en todas las semanas. Vean, por ejemplo, aquí hay 1434, 1506, 1623, 1743 y de repente hay veces donde disminuye incluso por debajo de 659, 530 y así ocurre. Si ustedes se van a los datos, siempre ocurre 2 o 3 días con esos números y después se destapa a lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, lo del día de ayer, 1682, 1368, 1707. Después, antes de estos datos que ponían contento a Gatell, 1495, 1434, 1506, 1623. Es así. Y por eso los hace tontos si no se dan a la tarea de investigar. Pero no, la realidad es que están muriendo. Vale la pena hacer el promedio, si ustedes quieren, pero considerando todos estos casos. Los primeros 6 días. Vamos a hacerla. Porque aquí es donde se puede encontrar cómo manipula la percepción de la gente. Los primeros 6 días, a ver, vámonos desde el día 1. 462 más 564 más 433 más 1707 más 1682 más 1368. Esto nos da un total de 6216. Son 6 días, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 días con el 6 de febrero. Ok, entre 6. Ese es el promedio, no 465. Y si no te das a la tarea de buscarlo, pues te engaña. Es así, miren ustedes. Esta es la realidad. El día de ayer aparecimos como el segundo país del mundo con la mayor cantidad de muertes después de Estados Unidos. El segundo, México. El primero, Estados Unidos, después Brasil. Por encima de Brasil. Y eso que en Brasil hubo 48,000 contagios. Y eso que, por ejemplo, en Reino Unido hubo 18,262. En Rusia también hubo más que en México. Estuvimos más o menos igual que Italia. En Italia hubo 385 muertos. Estamos en nuevas muertes, fuimos otra vez el segundo lugar, el primero en América Latina. En el total de muertes, pues estamos en el tercer lugar, por encima de la India, a la que ya superamos desde hace días, que tuvo 72 fallecimientos el día de ayer, mientras que nosotros tuvimos 1,368, ¿no? Estamos en tercer lugar en el total de muertes. Tercer lugar. El número de casos totales, estamos en el lugar número 13. Pero bueno, nosotros sabemos que es porque no hay pruebas, ¿no? Vean, nos vamos acá al lado de las pruebas. Pruebas totales. 4 millones apenas. Pues por eso, ¿no? Fíjense la cantidad de pruebas que ha hecho Colombia. 10 millones, el doble. Argentina ha hecho pues 1,5 millones más, poco más de 1,5 millones. Miren, México, 37,330 pruebas por cada 1,000,000 de habitantes. Entonces, por eso no tenemos más de 2 millones de casos, porque pues no se hacen pruebas. Si no, seguramente tendríamos más casos, muchos más casos que Italia, que Francia, que España, que Reino Unido, muchos más.
porque no hacemos pruebas. Miren, Reino Unido, 1.122.000 pruebas por millón de habitantes. Es eso. Entonces, no hay por qué echar las campanas a vuelo, no, que no los engañen con la percepción de lo que dicen. Esta gráfica de los muertos ya no la presentan. Les daría vergüenza presentarla. Por eso hay que buscarla. Por eso tenemos que buscarla y lo encontramos aquí. Miren, los 7 días. Para que vean cómo queda graficada. Y esas ondulaciones, ¿no? Cresta y meseta, cresta y meseta. Porque hay muchos días donde no se reporta de manera completa. Eso es lo que está pasando en México. Y López-Gatell, pues le gusta, le fascina mentirle a la gente, cambiar la percepción de la gente. Les fascina. La realidad es que hay 164.290 fallecidos hoy. Seguramente superaremos los 165.000. Y en este mes, a lo mejor terminamos superando los 180.000, casi con toda seguridad. Y el mes que entra vamos a llegar a 200.000, porque esto no para. Es muy fuerte, aquí está, 10% nuestra tasa de letalidad. Qué fuerte. Saludos, compas.